Lo primero que yo tengo que decir es lo siguiente, yo tendría que decir dos grandes comentarios frente a esto. Lo primero, Daniel, es que nosotros estamos ante un patrimonio público de la ciudad. Es un patrimonio de la ciudadanía donde nuestros recursos públicos se van en gran parte a la ETB y que se admite a que haya un detrimento de más de $500 millones, eso es un elefante blanco. Es un elefante blanco que nos debe preocupar y que tenemos que saber quiénes son los responsables y aquí nadie responde. Y ese negocio, como dice la Contraloría, y que es muy clara en sus afirmaciones, ese negocio se contrató de la mano de Delta Partners cuando el actual presidente era vicepresidente. Y ahí dice que tenía que estudiar la prefactibilidad del negocio de móviles, identificar y acompañar la negociación de alianzas estratégicas, diseñar la estrategia comercial del negocio, entre otras actividades. Es decir, quien craneó este negocio fue esta consultora Delta Partners, que si quieren ahorita hablamos de ellos, pero le dieron más de 66 mil millones de pesos para este negocio, 16% del negocio, para hacer todo esto, y eso terminó siendo un fracaso. Ahí hay unas responsabilidades y que tenemos que responder. Pero Daniel, una segunda cosa que yo quiero señalar es, me parece magnífico realmente que el presidente hable del libro blanco. Ese libro blanco se ha mencionado en el comunicado que mandó tácitamente el presidente a los medios de comunicación, se ha mencionado en repetidas ocasiones, pero ese libro blanco no lo conocemos. Y ese libro blanco parece que es una veeduría, según lo que dicen públicamente en un Excel que está publicado en Internet, para saber cómo fue este negocio de móviles. Esa veeduría nosotros no la conocemos y como hay recursos públicos, nosotros estamos pidiendo y exigiendo que ese libro blanco que acaba de mencionar el presidente sea público. La ciudadanía tiene todo el derecho de conocer ese libro blanco y no lo conocemos. Tenemos que saber qué dice ese libro blanco, qué dice esa veeduría, qué dice sobre este contrato, qué dice sobre Delta Partners, qué dice si hubo fallas o no, cómo fue la contratación, cómo fueron los intereses. Porque acá además nos llama la atención que la Contraloría misma también nos dice una cosa, que son cosas muy, muy graves. Y es que acá el consultor se pagó por encima de lo presupuestado a Delta Partners. Se dice que hubo insuficiencia de estudios económicos para soportar la estimación de valores de los contratos. Es decir, se le pagan 66 mil millones de pesos a Delta Partners y en total, no solo para móviles, parece que son 88 mil, para generarnos un negocio que, como acaba de decir el presidente, pierde la ciudad más de $500 millones, 600 mil millones de pesos, y hay insuficiencia de estudios económicos. Es decir, los cálculos están mal hechos. Permítame hacer Daniel, perdóname solo esto, por partes. Tiene que hacerse público. Sí, señor. Permítame hacer una pausa para que vayamos por partes. Quisiera dividirle el planteamiento del concejal en tres partes y preguntarle al presidente de la ETB, Sergio González, su respuesta. Primero, él está diciendo que ese contrato fue firmado cuando usted era vicepresidente y es decir, que usted fue la persona que junto con la consultora estructuró el negocio. En segundo lugar, está diciendo que hay una pérdida que usted mismo nos ha contado. Estamos de acuerdo todos en que los números son superiores a 600 mil millones de pesos cuando debía haber una utilidad en este momento. Y en tercer lugar, que existe un libro blanco que usted ha citado, doctor González, en sus comunicaciones y el concejal pide que se haga público para que se establezca finalmente de quién fue la responsabilidad de que la proyección de unas utilidades haya pasado a convertirse en pérdida y en volverse oneroso para la ciudad. Sé que la ETB funciona como una empresa inscrita en bolsa y todo, pero fundamental, el accionista más grande es el distrito con el 86%. Hay otras entidades, entiendo, del distrito que tienen también participación y digamos, la participación de privados es realmente minoritaria. Lo que en última significa que estamos hablando de dinero público. Por eso, pues, nos atrevemos a hacerle estas preguntas al presidente de la compañía. Perfecto, Daniel. Vamos entonces por partes. Sobre la primera pregunta, la firma del contrato con Delta Partners. Yo quiero ser acá muy preciso que yo entré a la empresa como vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios en marzo del año 2012 y estuve hasta junio del año 2014. Cuando llego yo a la empresa en marzo, encuentro un proceso que había adelantado la empresa desde enero de ese año, ¿sí?
para buscar un consultor que le ayudara a analizar si ETB debía participar o no en la compra o en la licitación de la licencia. Usted entró 2 meses después de iniciado el proceso. Correcto. Cuando llego yo, ese proceso que inicia en enero, se invitaron a 7 consultoras. De esas 7 consultoras, 4 consultoras presentaron oferta. De esas 4 consultoras que presentaron oferta, en los análisis de viabilidad jurídica, técnica y financiera, la única que pasa todas esas evaluaciones es Delta Partners. Y por eso se firma el primer contrato con Delta Partners el día 3 del mes 04 del año 2012. ¿Sí? Ahí inicia esa consultoría de Delta Partners. Yo creo que con eso queda respondida su primera pregunta, Daniel. Sobre la segunda pregunta, que es la pérdida del negocio móvil. Es importante resaltar acá que en su momento Delta Partners ayudó a la empresa a armar un plan de negocios sobre el negocio móvil. Y esa fue la razón por la cual ETB decidió en su momento participar en la licencia de 4G. El plan de negocio lo que estimaba era que con cerca de 1,5, 1.2 millones de usuarios se llegaba a punto de equilibrio y que la estimación para esta época más o menos debía estar alrededor de 2 millones de usuarios. ¿Sí? Si bien era un plan de negocios importante y retador, no era para nada descabellado llegar a cumplir con esas cifras. Entendamos que ETB tiene cerca de 1 millón de clientes, ¿sí? Clientes fijos. Llegar a 2 millones de usuarios móviles realmente no era un reto muy, muy grande para una empresa como ETB. Ahora bien, el mercado total de móviles en Colombia durante ese periodo de tiempo creció cerca de 20 millones de usuarios, con lo cual un plan de negocios que llegara a 2 millones de usuarios realmente no era que fuera un plan de negocios muy riesgoso para la empresa. Ahora, en los primeros años de ejecución, como bien lo comentaba Daniel, la empresa venía cumpliendo con el plan de negocios. Es importante entender que en estos negocios de telecomunicaciones, los primeros años se invierte mucho y la utilidad se obtiene al final, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque son tecnologías nuevas, porque hay que montar los canales de distribución y hay que hacer una serie de inversiones para poder llegar efectivamente al mercado. Eso fue lo que hizo ETB en esos primeros años. Y las cifras así lo muestran. Yo estuve hasta el año 2014, hasta junio, pero miremos las cifras de cierre de junio. Se cumplió el plan de negocios en diciembre del 2014. 2015 se cumplió, como usted bien lo mencionó ahora, Daniel. 2016 se llegó a casi 700.000 usuarios, que también venía cumpliendo con el plan de negocios. Y después de eso, por decisiones de la administración de su momento, se toma la decisión de entrar en un proceso de venta de la empresa. Al entrar en un proceso de venta, lo que hace cualquiera que entra en un proceso de venta es disminuye el OPEX, o sea, los gastos y también las inversiones. Y dentro de ese proceso de venta, móviles ya no era una prioridad para esa administración. Por esa razón, no invierte más en el negocio móvil. Y eso es lo que demuestra las cifras de volumen de clientes que pasan de 700.000 y yo las, como usted bien lo menciona, en 389.000 usuarios, cuando el plan de negocios decía que por encima de 1.700.000 usuarios. Sí, es decir, se alejaron de la meta que tenían planteada en lugar de acercarse en el momento en que la administración Peñalosa dice que hay que vender la compañía. Recuerdo que además dijo que ese dinero se debía utilizar para reforzar la estructura de parques de la ciudad y otras cosas. Y durante mucho tiempo la expectativa fue venderla. Correcto, Daniel. El problema es que esa expectativa duró 4 años. Está el tema del libro blanco. Ahora le respondo sobre el libro blanco. Entonces, Daniel, llego yo a ETB, encuentro móviles con 389.000 usuarios, muy lejos del plan de negocios. Y cuando analizamos lo que ha pasado con el negocio móvil, contratamos una banca de inversión para que nos ayudara a mirar todo ese proceso y efectivamente encontramos unas pérdidas importantes, muy importantes en ese periodo de tiempo, o sea, básicamente en todo el negocio móvil. ¿Atribuibles a quién? Por esa razón. González? Esas pérdidas que usted encontró son atribuibles a quién? La administración anterior por la decisión de venta de la empresa, literalmente.
Si el negocio no hubiera mantenido... Creo que si el concejal Cancino quiere decir algo a este punto. Démosle la palabra brevemente para Daniel, que pueda continuar su planteamiento. ¿Me permite, Daniel, acá, y termino, digamos, mi intervención? Señor. Lo que yo le quería decir es que en ese momento hicimos el análisis del negocio móvil y encontramos que efectivamente la empresa había tenido unas pérdidas importantes en ese negocio. Lo que nosotros hicimos en conjunto con la junta directiva es buscar un tercero calificado que escribiera un libro blanco. ¿El libro blanco qué es? Es el recuento histórico desde el año 2014 al 2019 sobre todas las decisiones que se tomaron en el negocio móvil, donde queda registrado en un único documento. Ese documento, y es importante tenerlo claro, es un documento confidencial porque incluye una cantidad de decisiones internas de negocio que tomó la empresa, que tomó ETV. Aquí quiero dar claridad, yo no estaba en nada de ese proceso. Se contrató a la Universidad Externa de Colombia, quien escribió y redactó ese libro blanco. Y ese mismo libro blanco se lo entregamos. Yo fui personalmente a la Contraloría en agosto de este año y le entregamos el libro blanco a la Contraloría. Todas estas decisiones que hemos tomado nosotros en esta administración, desde que yo llegué en marzo del 2020, han sido acompañadas todas por la Contraloría. Y un punto adicional que me parece importante resaltar, Daniel, es que lo que está comentando el concejal Cancino sobre las contrataciones de hace 10 años, todas fueron auditadas por la Contraloría en su momento. Hubo unos hallazgos administrativos, ninguno fiscal, ninguno penal, que todos tuvieron su plan de mejoramiento y fueron cerrados por la Contraloría en su momento. Yo en mi caso particular no tengo un solo proceso abierto por la Contraloría. Bien. Ni de ese momento, ni de Daniel. Sí, concejal. No, yo quiero empezar por lo que más me preocupa y voy avanzando en los 3 puntos de manera como muy puntual, Daniel. Lo que a mí más me preocupa son los recursos públicos y los recursos sagrados, porque venimos del rollo mocusiano. Pero además me preocupa el patrimonio público de la ciudad, que es la ETV. Esa es mi preocupación como concejal de Bogotá. Lo primero, ese libro blanco, ¿por qué se dio? ¿De dónde nació ese libro blanco? ¿Quién fue el que, digamos, impulsó ese libro blanco? Ese libro blanco lo conoció la alcaldía en tiempo real. La alcaldesa lo conoció y si lo conoció, ¿por qué entonces no se ha actuado y la alcaldía no ha pronunciado nada al respecto? Esa es una pregunta que yo tengo. Segundo, lo que dice el presidente es muy complejo, Daniel, porque acá hay recursos públicos de por medio y hay criterios de confidencialidad, pero eso no es razón suficiente, perdónenme. Acá hay recursos públicos que se han puesto en juego y que es derecho de la ciudadanía conocer ese libro blanco de un documento que nos habla el presidente y que nosotros no sabemos cuál es. Entonces eso parece el éter aristotélico, perdónenme. Hablamos de eso y nadie lo conoce. Eso es muy delicado que no se haga público. Y yo como concejal de Bogotá, donde tengo el deber de hacer debate de control político y de manejarlo y de cuidar los recursos públicos de esa ciudad, sí exijo que ese libro blanco se haga público. Segundo, el presidente dice que hubo 7 empresas cuando él llegó y después él eligió entre 4 y que Delta Partners cumplía los requisitos. La Contraloría en un hallazgo dice de manera clara, la oferta presentada, estoy citando el informe de la Contraloría, la oferta presentada por Greenwich Consulting cumple con los requerimientos técnicos, tal como quedó consignado a folio 340. Sin embargo, en el informe consolidado se indica que este proponente no cumplió con los requisitos técnicos. Es decir, la ETV coge un estudio y dice, evalúenlo, y técnicamente quien tenía los mejores requisitos era Greenwich Consulting. Y sin embargo, contratan por invitación pública, pero a dedo parece a Delta Partners. Y no contentos con eso, la consultoría dice, por otro lado, en otro contrato, a Delta Partners, la Contraloría encontró que uno de los contratos, el 4600012801, encontró una suma extraordinaria de 3 millones y que se firmó con una unión temporal de empresas creadas por Delta Partners que tenían un capital de $10,000. Es decir, el valor del contrato es 300 veces el capital de la empresa constituida para el negocio. Y además la Contraloría encontró que con la suscripción de ese contrato se violó el manual de contratación, pues por la cuantía de ese contrato, se debió realizar mediante invitación pública y no bajo la modalidad de contratación directa, que es otro contrato. Y sobre el otro punto, el modelo de negocio se cumplió.
Lo primero es que lo que estamos viendo y que tenemos que verificar es que si el contrato como se hizo con Delta Partners frente a los móviles estaba hecho de tal manera que la empresa privada ganara y la empresa pública perdiera. Esa es una pregunta que nosotros tenemos. Y nos preguntamos si el libro blanco nos puede resolver eso, porque esa pregunta es fundamental para nuestros recursos públicos, porque estamos hablando de más de $500 millones que perdió esta ciudad. Que en este momento nos serviría, por ejemplo, para pagar quizás unos bonos que tenemos que pagar el próximo año por más de 300.000 millones de pesos quizás, según lo que nos dicen. Pero además de eso, perdóname Daniel, y es lo siguiente, el modelo de negocio se cumplió. El presidente omite contar que de 2014 a 2015 esta empresa ya lleva 139.000 millones en pérdidas operacionales para el negocio de móviles. Informe de gestión 2015, página 30. ¿Por qué si estaba cumpliendo el modelo de negocio ya habla de pérdidas de ese valor? Pero por otro lado, de acuerdo con lo establecido, ¿Es posible, concejal, que el modelo de negocios contemplara un periodo de pérdida que, digamos, que en negocios de largo plazo es usual que en los primeros años exista una inversión intensiva, sí, se produzcan pérdidas operacionales? Eso es muy probable, Daniel. Ok. Porque, digamos, claro, el tema, me parece que aquí hay varios temas, unos relacionados con el contrato con Delta Partners, que son muy importantes, y hay otro tema relacionado con transparencia, doctor González. Usted dice, el libro blanco que nos ocupa, del que hemos hablado, contiene información que es confidencial de la empresa. Habitualmente, le voy a poner un ejemplo, puede ser que usted me diga que no tiene nada que ver, pero habitualmente los accionistas de una empresa tienen derecho a algo que se llama la inspección. Pueden exigir conocer los números de esa empresa y decir, ¿cómo va esto? Usted tiene que abrirme los libros, señor administrador, porque yo soy accionista y existen periodos y derechos de inspección. En este tema de la ETB, los accionistas en última son los ciudadanos de Bogotá. Total. Y entonces, ¿por qué no abrir ese libro blanco a consideración, primero para el control político y segundo por un principio de transparencia con los ciudadanos que son en últimas los dueños de la empresa que sigue siendo mayoritariamente pública? Daniel, yo quisiera responder, digamos, a las preguntas que usted hace y también a lo que el concejal Cancino hace referencia. Y es lo siguiente. Hablan, por un lado, efectivamente, las pérdidas del negocio móvil 2014 y 2015, ¿sí? Esas pérdidas, y creo que Daniel tocó el punto perfecto, y es, cuando se hace un negocio de estos, los primeros años efectivamente es una inversión muy grande y los estados financieros obviamente se ven impactados negativamente, porque son inversiones que se hacen y obviamente no hay el volumen de clientes ni de ingresos para soportarlo. Por eso es un negocio de escala. Eso se llama un negocio de escala. En la medida en que se aumenta la escala, se recuperan se llega por un lado a punto de equilibrio y después hacia adelante se recupera esa inversión que se hace desde el inicio. Entonces, es perfectamente normal que en los primeros años un negocio de estos tenga pérdidas. Lo que no es normal es que hacia futuro siga teniendo pérdidas. Porque quiere decir que no se llegó nunca a punto de equilibrio, que fue lo que pasó con el negocio móvil. Eso creo que es importantísimo resaltar. Segundo, el concejal Cancino hace referencia a una serie de contratos que se está revisando ahí, son del año 2015. Yo quiero resaltar que yo estuve como vicepresidente de estrategia en ETB desde el 2012 al 2014. No, Daniel. Hasta perdón, del 2014. Parece que el concejal Cancino no está conforme con esa explicación. Oigámoslo y seguimos hablando. Perfecto. Brevemente, concejal, ¿cuál es su objeción sobre lo que está diciendo el presidente de la ETB? La oferta presentada por Greenwich Consulting cumple con los requerimientos técnicos tal como quedó consignado a folio 340. Sin embargo, en el informe consolidado se indica que este proponente no cumplió con los requisitos técnicos. Ahí están hablando de Delta Partners. Concejal Cancino, usted menciona varios contratos de Delta Partners. En ese contrato, ya lo expliqué. No, este es el primero. No. Ese es el primero, pero usted mencionó otros contratos más donde decía que había deficiencias. Y que uno que se hizo por contratación directa y que debió haberse hecho por licitación pública. Todos esos son del año 2015. No, perdónenme, y yo voy a aclarar, qué pena. Okay. Voy a centrarme en el primer contrato de Delta Partners. Sí.
O sea, en el que tuvo que ver el doctor González como vicepresidente. Claro que sí, porque es el primero donde él admite que hay invitación pública y ese primero hay invitación pública. Y es donde se contrata a Delta Partners para el negocio de móviles, donde están estas 4 empresas, y después él como vicepresidente incide en la decisión de contratar a Delta Partners frente a esos 4. Y frente a ese contrato que él está involucrado, la Contraloría dice de manera muy clara: la oferta presentada por Greenwich Consulting cumple con los requerimientos técnicos, tal como quedó consignado en folio 340. Sin embargo, en el informe que da la ETB consolidado se indica que este proponente no cumplió con los requisitos técnicos. O sea, descalificaron sin razón a un competidor de Delta Partners, es lo que dice la Contraloría en ese informe que usted está leyendo. Sí, señor. ¿Usted qué sabe de eso, doctor González? Daniel, yo creo que es importante acá resaltar una cosa, y es que todos esos procesos ya fueron auditados por la Contraloría hace 10 años, ¿sí? Y fueron cerrados por la Contraloría. No, o sea, no puede ser hace 10 años porque Perdón, 8 años. 2014, hace 8 años. O 10, 8 años. Hace 8 años, ¿sí? Todos fueron auditados por la Contraloría y fueron cerrados por la Contraloría, ¿sí? La totalidad de los contratos, aquí estoy hablando no solo de los contratos que yo firmé con Delta Partners, sino los contratos que se firmaron posteriormente con Delta Partners. La totalidad de esos contratos fueron auditados por la Contraloría. Efectivamente hay unos hallazgos administrativos en algunos de los contratos. Hubo su plan de mejoramiento y cerrados por la Contraloría. Yo creo que eso es importante resaltarlo. O sea, todos los procesos están cerrados por la Contraloría de esa. Ok, es decir, hay una especie de paz y salvo de la Contraloría, pero particularmente, doctor González, se descalificó al inicio, en la raíz de este proceso, a un competidor de Delta Partners que estaba habilitado. No, todos los competidores, todos los proponentes en su momento se hicieron sus evaluaciones jurídicas, técnicas y financieras. Okay. Y en esas... Doctor González, algo más. ¿Por qué necesitaba, porque, perdóname un segundito, concejal, voy a terminar con una pregunta. ¿Por qué necesitaba la ETB a la consultora Delta Partners para este negocio? Es una razón muy sencilla, Daniela, y es ETB nunca en su historia había montado y había participado en una licitación de espectro para montar una operación móvil. Nunca. Y lo más lógico y coherente era buscar un experto que supiera como tal de este tipo de negocios y apoyar a ETB. Puede haber sido Delta Partners o puede haber sido cualquier otro. Puede ser que yo me esté equivocando, doctor González, pero en mi memoria está que ETB fue parte del proyecto de Comcel y fue parte del proyecto OLA. No, es cierto, pero eso no le da una experiencia en licitación de espectro y en ordenamiento de espectro. Pero eso fue muchísimos años atrás. O sea, estamos hablando del año 2014. En ese momento, ETB como tal, dentro de la operación de ETB, no había absolutamente nada de móviles. Lo que tenía era una participación en un negocio, ¿sí? Como accionista, pero no una operación real. Pero es como si yo tengo una acción de Ecopetrol, eso no me hace un experto en petróleo. Literal. Pero algo más, doctor González. Si tenía para agregarle experiencia a la necesidad de consultar a una firma como Delta Partners, ¿no tenía dentro de su personal gente que hubiera tenido experiencia en este tipo de operaciones móviles? ¿Usted mismo no había estado, antes de ser vicepresidente de la ETB, en un alto cargo con una compañía de telefonía celular? Sí, pero una cosa es uno tener experiencia en móviles y otra cosa es uno saber si debe participar o no en una licitación de espectro, ¿sí? Y cómo participar en esa licitación de espectro. Ya. Y cuando es una subasta abierta, ¿no? Este es un negocio en donde no va la ETB sola, va contigo, con Espacio Tigo, va con la multinacional Millicom, que es Tigo, y que son personas, es un jugador de talla mundial, o sea, es una multinacional sueca de talla mundial y
en ese momento, digamos, se debe evaluar el riesgo de manera conjunta. Si yo me asocio con usted para comprar una oficina, para ver si nos va a dar resultados y todo, pues cada uno hace sus cálculos y todo y decimos, sí, nos metemos en este negocio. ¿Eso no lo estaba haciendo también Colombia Móvil? ¿No lo estaba haciendo Tigo? Ahí, Daniel, lo que es importante tener en cuenta lo siguiente. Lo que se creó en su momento fue una unión temporal entre ETB y Colombia Móvil, o sea, Tigo, para participar en la subasta de espectro. Y en esa subasta de espectro fuimos adjudicados por la licencia de 4G, ¿sí? Lo que sigue de ahí en adelante es, por un lado, Tigo utiliza su licencia de 4G, o sea, el espectro se compró en conjunto, pero cada uno desarrolla su modelo de negocio por aparte. No quiere decir que es un modelo de negocio conjunto, ¿sí? Tigo usa para sus clientes y demás la licencia de 4G. Ah, es decir, y ETB, por su lado, se subasta, se compra el espectro, pero cada cual decide hacer con su pedazo lo que quiere. Exactamente. Compramos la vaca. Y Tigo gana enorme y ETB pierde. Pero usted se lleva la parte de adelante de la vaca y yo me llevo la parte de atrás. No, sí. No es así, Daniel. No es así, ¿no? Daniel. No. Se compra el espectro de 4G, le da la posibilidad a ETB de entrar y acceder al negocio móvil, ¿sí? Y lo que se estructura dentro del modelo de negocio es que Tigo hace todas las inversiones en infraestructura, ¿sí? Porque eso implica arquitectura, antenas de 4G en todo el país, ¿sí? Y ETB lo que hace es que paga el espectro, no el espectro, sino la inversión que va necesitando, ¿sí? Porque ETB no tenía la forma tampoco de invertir en una red completa nueva. No tiene ningún sentido, ¿sí? Cuando ya hay 3 redes completas de telecomunicaciones móviles en el país. Entonces, lo que hacía Tigo era invertir en toda la red de 4G y ETB le pagaba a Tigo lo que fuera utilizando de esa red, ¿sí? De esa inversión que hizo en la red de 4G para tener cobertura a nivel nacional. Entonces, yo creo que eso es Concejal Cancino, perdón, usted quiere decir algo sobre esto. Es muy importante para que esto fluya, que seamos breves y puntuales y tenemos una conversación mejor. Está muy bien, Daniel, pero es que ha tenido mucho tiempo el presidente y quiero responder 3 cosas sobre lo que se ha discutido y voy a ser puntual. Sí, señor. Lo primero es que yo pido comunicación apreciativa, es decir, que no se desvíe la atención. Yo hice un señalamiento sobre un contrato y no me digan que es otro contrato o no, porque acabo de demostrar que es ese contrato. Entonces, no tratemos de desviar. Segundo, si la Contraloría ya salvó eso no es razón suficiente para decir que aquí no hay fallas éticas, donde la Contraloría dice que Greenwich Consult cumplía los requerimientos técnicos, que en el informe que ellos hicieron decían eso, y después, para decidir Delta Partners, contradicen ese informe. Ahí hay una falla técnica, y si no hay nada que ocultar, pues entonces publiquemos el libro blanco. Ese es mi segundo punto. Mi tercer punto es, aquí hay hallazgos administrativos sobre ese mismo contrato por violación de manual de contratación. Entonces, acá hay una serie de cosas que nos tienen que explicar. Y el último punto que yo quería señalar de manera concreta y puntual, pero que también quiero respuestas específicas. Y es que uno dice, aquí se necesitaba una consultora. Vale, ese argumento es válido. Pero yo me pregunto por qué ninguna, escúchese bien, ninguna de las proyecciones de Delta Partners se materializó. ¿Y quién contrató a Delta Partners? Es que ni una sola proyección generó un impacto positivo en el negocio. Y esa consultora se llevó el 16% del negocio. Perdónenme, Daniel, pero eso es absoluto y completamente intolerable. Y entonces, más allá de si la Contraloría hizo o no, acá hay una serie de dudas que nosotros tenemos que no nos responden, y hay un libro que nos puede responder y por un argumento de confidencialidad no nos pueden decir que estos recursos públicos se van a embolatar, que hablamos de más de $500 millones, con una consultora que se llevó el 16% del negocio y que ninguna de las proyecciones generó ningún impacto positivo. Y donde hay hallazgos administrativos y donde sí parece, presidente, y no me ha dado respuesta concreta en ese contrato donde usted estuvo involucrado, porque eso no fue a dedo, porque en otras también fueron a dedo. Entonces parece que la contratación con Delta Partners, cuando era invitación pública, fue arbitraria, y cuando era invitación directa, pues tenían que ser invitación pública y fueron directas. Entonces ahí hay una serie de dudas que nosotros tenemos. Más aún,
en un negocio que iba a ser el 10% del mercado de esta ciudad, que había podido generar un desarrollo, y donde el inicio empezó mal. Y lo que empieza mal, generalmente termina mal. Es el patrimonio de la ciudad, presidente. Por eso estamos exigiendo que el libro blanco se publique.